Mi nombre es Arturo Evangelista y voy a presentar un caso que considero que es interesante de un paciente con un hematoma intramural que, como podéis ver, pues se ulcera. Se trata de un paciente de 67 años de edad, fumador moderado de unos 10 cigarrillos al día, hipertenso, tratado con amlodipino y con enalapril de 20. Se manejaba la presión más o menos bien. Era dislipémico y tomaba atorvastatina 40 al día. La situación es que un día determinado el paciente presenta un dolor lumbar brusco, intenso, irradiación adelante a la zona epigastrio. Acude a su hospital de referencia de entrada, donde le encuentran una presión más o menos en el límite. Estaba con dolor. El resto era anodino. Y bueno, le hicieron un electrocardiograma. El electrocardiograma pues le hizo generar dudas porque realmente pues tenía una alteración de la repolarización, eran precordiales izquierdas y con el dolor torácico pues y los factores de riesgo que tenía pues se pensó en una enfermedad coronaria que no fuera un síndrome coronario agudo y se le hizo una coronariografía urgente que evidenció dos placas del 30%, una en la descendente anterior y la otra circunfleja. No se le consideró que tuviera más valor y no se le actuó sobre estas placas con un 30%, y entonces pues se sospechó que no era un síndrome coronario agudo y se le solicitó una tomografía, un TAC, para valorar el TC, para valorar exactamente qué nos aportaba. El TC nos evidenció estas imágenes que, como podéis ver muy bien, pues en un TAC sin contraste, pues vemos una zona de hiperatenuación, una zona hiperclara aquí, que nos debe hacer sospechar un sangrado de pared de la aorta descendente, una sospecha de hematoma intramural. Fijaros que encima tiene puntos de calcio de la íntima aquí, por lo tanto esto es engrosamiento de la pared aórtica. Y por otra parte llama la atención que pues cuando damos contraste y tal, que se ven irregularidades importantes a este nivel. Claro, estas irregularidades no serían de hematoma, pero pueden ser de patología que sea en la íntima. Por lo tanto, lo único que el hematoma nos marca es el sangrado de pared que podemos ver aquí. Podemos ver que esto, pues a lo largo de la aorta descendente, pues es persistente, esta zona de hiperatenuación, sospechosa de sangrado agudo de pared de la aorta en un hematoma intramural. Y volvemos a ver estos dientes de sierra dentro, que un hematoma sería todo limpio, pero vemos estos dientes de sierra aquí sospechosos de arteriosclerosis aórtica significativa. Aquí podemos ver igualmente, sin contraste, la zona hiperclara en aorta descendente muy bien, con esta placa de la íntima que nos marca dónde está la íntima, que esto es pared de la aorta, esto es pared aórtica y la íntima está aquí delante, por lo tanto, pues es sangrado en la pared de la aorta, hematoma intramural. Y aquí podemos ver exactamente lo mismo ya con contraste, una imagen dudosa a este nivel aquí, que no sabemos si es un pequeño levantamiento o no, pero no tiene más valor en estos momentos aquí, simplemente lo observamos. Un paciente pues con estos datos que se hicieron en el hospital de referencia donde estaba, pues descartaron el síndrome coronario agudo, hicieron una analítica, el ProBNP estaba algo elevado, pero sabéis que es bastante inespecífico, el de dímero sí que llamaba la atención, era 1209, y se envía a nuestro centro para valoración de hematoma intramural, seguimiento, y porque el hospital donde estaba no había cirugía cardíaca, ingresó en unidad de críticos. El paciente estuvo estable inicialmente con un control adecuado de presión arterial y practicamos un ET de rutina a las 72 horas del inicio del cuadro agudo y vemos este eco transesofágico. Vemos que realmente, si yo no supiera nada del TAC, diría que igual esto es arteriosclerosis aórtica, ¿no? Porque vemos un engrosamiento, quizás un poco llamativo. Quizás lo que me haría pensar más en que igual es un hematoma intramural, aparte del contexto clínico, es que
tiene densidad de íntima aquí, por lo tanto esto ya costaría más de asumir que fuera arteriosclerosis, pero bueno, esto de aquí es más sospechoso y en todo caso tendría mis dudas. El contexto clínico es importante, a diferencia del TAC, el ecotransesofágico, a veces en algunos casos uno tiene dudas de si es un hematoma intramural, el engrosamiento que tú ves, o es una arteriosclerosis severa. Excepcionalmente se ha visto que en arteriosclerosis severa también, y si hay trombo también crónicamente puede haber un poco de densidad que identifica la íntima, con lo cual, bueno, aquí nosotros ya sabíamos por el TAC que esto debía ser un paciente con hematoma intramural en aorta descendente con una arteriosclerosis que ya se veía también por el TAC, una miseria, un mínimo derrame pericárdico izquierdo por inflamación, pericárdico pleural izquierdo por inflamación del mismo hematoma, que también se ve aquí. Esto no es un signo, en esta poca cantidad, no es un signo de ruptura ni ninguna cosa grave. En este sentido, es proceso inflamatorio que está más cerca de la adventencia al hematoma y casi siempre más del 50% de las veces hay mínimos derrames pleurales que no son rotura aórtica y es importante, aprovecho para comentarlo. Bueno, también es interesante ver alguna placa calcificada, como lo podemos ver en el ecotransesofágico 3D. Fijaros que detrás de la placa calcificada uno podría sospechar que hay una úlcera, pero esto es realmente el masking que genera el calcio, que hace que debajo pues hay una sombra acústica y no es una úlcera, sino que es el masking de la misma placa calcificada. Lo digo para que en otras circunstancias no sospechéis que aquí hay una úlcera, porque es una placa calcificada con masking por debajo, que el transductor en teoría está por aquí arriba y pues aquí detrás pues el calcio no deja pasar el ultrasonido, ¿no? Y aquí lo podemos ver muy bien, la placa calcificada. Bueno, fijaros que realmente hay imágenes, y dices, bueno, para mí esto es arteriosclerosis sí o sí, claro que esto de aquí arriba es arteriosclerosis sí o sí, no es un hematoma esto. Lo que pasa es que nadie puede decir que esta parte de aquí abajo, alguna zona crucente aquí dentro y que vemos aquí, pues esto probablemente es hematoma intramural y no es tan fácil a veces de identificarlo. Sí que si os fijáis, en algún momento hay una línea aquí consolidada que parece que sea la parte de la íntima y por encima está la placa arteriosclerótica. Aquí hay una zona, una línea que debe ser el hematoma intramural a este nivel y también aquí a este nivel. ¿Eh? Pero bueno, entiendo que es importante que veáis estas imágenes porque a veces no todo es tan claro y meridiano y hace falta a veces la multimodalidad. También vemos aquí una imagen que nos llamó mucho la atención porque dices, bueno, aquí hay como un sacabocados que llega, si esto es la íntima, pues llega a la adventicia, ¿no? Pero bueno, en esta imagen vemos esto, ponemos contraste y vemos exactamente a ver si de alguna forma pues esto tiene alguna entrada y vemos que por eco transesofágico sin duda pues hay una zona, el contraste entraba y no nos decía más que entraba por aquella imagen de úlcera del eco transesofágico. Vemos una imagen en sacabocados, esta imagen en sacabocados que es la misma imagen que veíamos aquí que llega a esta zona de aquí, que es muy sospechosa de realmente que la íntima, pues igual se ha roto, pero se ha roto hasta traspasando no solo una placa arteriosclerótica ulcerada, sino llegando hasta esta zona aquí abajo, que es la misma adventicia. Por lo tanto, y llegando aquí abajo, aquí está la adventicia de la pared de la aorta. Por lo tanto, la sospecha es alta de que el paciente tenga arteriosclerosis severa, un hematoma intramural, una placa ulcerada que ha llegado hasta la misma adventicia en el contexto de un hematoma intramural agudo. Bueno, y al repetir el TAC al día siguiente de hacerle el ecotransesofágico por la mañana, ya repetimos el TAC, vimos que aquella imagen que se veía un poco aquí así de dudosa ulceración o no en una aorta muy arteriosclerótica, había crecido claramente, había llegado a la adventicia como estamos viendo aquí. Por lo tanto, pues esto nos hace sospechar claramente de que es una imagen activa
es una úlcera activa que se ha producido por la rotura del hematoma intramural en la fase aguda. Y esto sabemos por la publicación que nosotros decimos en JACC, que toda ruptura intimal de más de 3 milímetros, que por lo tanto no es un ostium de ninguna de los vasos arteriales que salen de la aorta de más de 3 milímetros, que esto lo tiene sin duda, que se produce en el contexto de un hematoma intramural, tiene un alto riesgo de ruptura aórtica porque el hematoma intramural puede generar cierta ruptura de la íntima en fase subaguda o crónica cuando se va reabsorbiendo el hematoma, pero en fase expansiva de hematoma, cuando vemos estas imágenes en fase aguda, esto es un signo claramente de mal pronóstico y nosotros aconsejamos en el trabajo publicado en JACC realmente pues actuar sobre estos pacientes. Por lo tanto, pues bueno, aquí vemos las imágenes. Aquí tenemos la imagen, aquí lo podemos, se hizo un PET-TAC que no captó esta imagen de aquí por si fuera otra cosa. Podemos ver aquí que tenemos realmente esta úlcera el hematoma que se ulcera y que llega a esta zona que es la adventicia con estos dos cuernos en cada extremo típico de la rotura intimal del hematoma intramural aquí y aquí, como si fueron sacabocados. Entonces, pues el paciente no tenía una dilatación de aorta significativa, la profundidad de la úlcera era de unos 10 milímetros, pero había crecido significativamente del primer estudio al segundo estudio. El paciente tenía algún dolor siempre ocasional, que de aquellos dolores que uno dice, no puedo jurar que sea consecuencia del síndrome aórtico agudo o sea un dolor asociado. Esto no es excepcional, es relativamente frecuente, pero decidimos en el contexto indicar un tratamiento endovascular porque realmente con nuestra experiencia estos pacientes tienen muchas posibilidades de se acaben rompiendo cuando hay estas ulceraciones en el contexto de un hematoma intramural. Evidentemente sabemos que esto no era una placa arteriosclerótica ulcerada y punto, porque en el primer TAC esta imagen no estaba y había una pequeña insinuación y ahora realmente era una imagen importante de ruptura intimal y úlcera laica debajo, por lo tanto hicimos tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular fue correcto, vemos que se excluyó totalmente la zona, aquí lo podemos ver muy bien, y por lo tanto pues el paciente lo pudimos dar de alta con una endoprótesis colocada, estas endoprótesis que tienen una salida para la subclavia izquierda, una rama para la subclavia izquierda, con lo cual nos ahorramos el bypass carotido-carotidio y pudimos canalizar la subclavia izquierda, quedó perfectamente. El paciente ha sido seguido durante meses y no ha generado ningún tipo de problema y ha evolucionado bien. Por lo tanto, enseño aquí un caso donde es una paciente arterioscleroso, floridamente arterioscleroso por la aorta. Es un paciente que hace un hematoma intramural, que primero se sospecha un síndrome coronario agudo, que después, evidentemente, el hematoma se ve por el TAC bien, unas imágenes bonitas, una insinuación de una pequeña úlcera, pero en los pacientes con hematoma hay que hacer estudios de imagen repetitivos porque es cambiante. La disección a veces presenta todo el problema de entrada, el hematoma se va cociendo la evolución y hay que insistir en cada 3 días o así hacer una técnica de imagen. Vimos que aquella pequeña insinuación de úlcera por el transesofágico ya se vio una úlcera clara que ya no estaba en el TAC del principio y después se comprobó por el siguiente TAC que se hizo al día siguiente y en el contexto de un síndrome aórtico agudo se coloca la endoprótesis y este paciente pues se ha solucionado correctamente. Bueno, espero que les haya interesado el caso. Muchas gracias.